Historias que me mandan mis seguidores. Por 2020, instalé la app porque se había vuelto viral en plena pandemia. Donde vivo, que es un pueblo rodeado de cerros. Por aquí pasa un río que forma un barranco. La primera vez que pedí ubicaciones, me mandó directo a la zona del río, pero es tan inaccesible que no me atreví a ir. Pedí otra coordenada y me señaló unos terrenos junto a un bachillerato, casi fuera del pueblo, metido en el monte. Puro campo de siembra y caminos de terracería. Pensé que era una tontería, que algo misterioso pudiera estar ahí. Desinstalé la app. Al año siguiente, por dinero para la universidad, fui con mi papá a ayudar a una señora que tenía sembradíos repartidos por el pueblo. Uno de ellos quedaba justo al lado de aquella ubicación marcada. Lo recordé al segundo día de trabajo y me puse a imaginar qué cosa rara pude haber encontrado. Pero no vi nada. Hasta la hora de comer, fuimos a descansar bajo unos árboles. Cuando terminamos, mi papá caminó hacia un mezquite del terreno vecino. Medía apenas 2 metros. Delgado. Nada que ver con los mezquites frondosos de por acá. Otro señor lo señalaba. Me acerqué y vi la ramita que miraban. Pregunté qué pasaba y el hombre soltó que el año anterior habían colgado a una mujer por andar en malos pasos. El cuerpo estuvo ahí, en pandemia, hasta que el olor los alertó. Me quedé helada. Esa era la señal de la app. Yo había escuchado la noticia, pero dijeron otro lugar. Después alguien que trabajó de policía me contó que, por lo difícil de llegar, esas zonas se usan para laboratorios clandestinos y que en 2021 desmantelaron 2. Quizá eso era lo otro que la app quería mostrarme. Hace un tiempo, cuando yo tenía como 6 o 7 años, fui a Acapulco en una excursión. Entonces, cuando pasábamos por un pobladito de esos de 20 casas con iluminación culera, yo estaba despierto. Pecú de morro me gustaba quedarme despierto y ir viendo el paisaje aunque fuera de noche. Entonces, cuando íbamos pasando por ese poblado, por una calle vi pasar corriendo, a 4 patas, una cosa súper extraña, porque era del tamaño de un humano, más o menos de 1.70, le calculo ahora. Iba a velocidad media. Pero lo que más me llamaba la atención es que, de entrada, no tenía ropa ni pelo. Se veía completamente lampiño. Recuerdo que le dije rápido a mi hermana, que iba conmigo, que volteara a ver. Y sí pudo verlo, pero muy poco. Porque, como les comento, no iba muy rápido ese ser. Y el camión, en el que íbamos, sí iba a una velocidad que considerable. Me quedé muy extrañado, porque no se veía como ningún animal que había visto antes. Además de que era a altas horas de la noche, y no creí que fuera una persona. Lo llegué a considerar más que nada por la fisionomía del ser y su forma de andar, que se parecía tal cual a que si una persona se pusiera a caminar a 4 puntos. Si quieren tomar una referencia, se movía como los llamados Terians, que vi que se pusieron de moda últimamente. Ja. Pero eso fue hace ya un buen tiempo, por lo que no creo que haya sido algo así. Además del detalle de la falta de ropa o de pelo que les comenté, hasta ahora no sé qué pudo ser. Hace 2 años vi a mi mamá asomándose en mi cuarto, e incluso me habló. El detalle fue que ella nunca llegó a la casa. Mi mamá trabajaba en fábrica, y llegaba a las 12:30 o la 1 am, dependiendo si venía en el transporte o su pareja de ese entonces pasaba por ella. Como de costumbre, un viernes yo estaba dormida, en mi cuarto, y mis hermanas en el de mi mamá. Mis pies daban a la puerta, y mi cabeza hacia la pared. Eran medianoche o quizá más tarde. El caso es que estaba dormida. En eso, escucho que me hablan en la puerta del cuarto. Entre dormida y despierta, puede ser que haya visto mal por lo mismo. Veo a mi mamá en contraluz, o sea, su sombra con su bata del trabajo y su cebolla. Escucho algo que yo asumí. Ahí les dejé el dinero. Ya me voy, cosa que siempre me decía cuando se iba a quedar con su pareja. Yo solo le dije sí. Déjalo ahí, y me dormí de vuelta. Para esto cerró la puerta y se fue. En la mañana le pregunté a mis hermanas si vieron el dinero. Total, nunca salió ese dinero. Mi mamá llega junto con su pareja, y le digo a ella lo de anoche, que a qué hora llegó y dónde dejó el dinero. Ella se me queda viendo raro, y me dice que ella no llegó, que se pasaron directo a casa de él. Yo me empecé a reír, y le dije que ya se dejara de cosas, pero se me quedaba viendo seria, y me dijo, te lo juro que no vine. Es más, pregúntale para que veas que es verdad. Yo ya me estaba cagando del miedo, pero pensé que a lo mejor no más me estaba molestando. Le pregunté a su pareja, a pesar de ser bromista. Él no era de las personas que fueran llevadas con mi hermana y conmigo, por respeto. Así que, todo serio, me dice,
Es en serio. Yo me llevé a tu mamá directo para la casa. No pasamos por acá. Y miraba a mi mamá. Yo ahí sí sentí frío hasta las patas. Nunca supe quién era o por qué se me apareció. Siempre nos han pasado cosas raras. Desde cosas pequeñas hasta sustos grandes como este. El caso es que ya no la he vuelto a ver. A veces les cuento a las personas y me dicen que las paredes guardan voces o esas cosas. Pero pienso que eso no era solo su voz. Era ella. No sé si esto tenga que ver con el tema, pero PS me animan. Amigos, para empezar, he de decir que llevo tratamiento psiquiátrico por trastorno esquizoafectivo. Pero como me pasa desde niña eso de sentir cosas, la verdad es que ya ni me preocupa, porque sé lo que es real y lo que no. Pero una noche, la puerca torció el rabo. Ahí va. Yo ando mucho de vaga en el centro de la CDMX, sobre todo por Bellas Artes. Y ya saben que ahí hay de todo, y pasa de todo. Entonces poco es sorpresa. Pero una noche iba con mi galán ya de vuelta a casa, y le dije, vámonos a Garibaldi, y de ahí a la casa Metro Tepito. Al cruzar Eje Central, ahí por el Sanborns rojo, hubo atropellamiento, y 2 cadáveres ya cubiertos, con una sábana azul. Ambos hombres delgados y altos. Total que nos cruzamos, por donde pudimos, y llegamos a la casa. Pero yo me sentía mal. Ver cadáveres no me gusta, y estaba triste. Le dije al galán. Pero como acabaron muertos, no se veían motos o bicicletas. Se me hace que los atropelló el trolebús. ¿Y qué me va diciendo Sara? Solo era un muerto. Y yo, bien segura. No y no y no. Eran 2. Me metió la paranoia. Y en cuenta de que había visto, como el mismo cadáver 2 veces. Pero yo así de me has de creer, pendeja. Eran 2 cuerpos. Yo lo vi. Creo que me vio tan alterada, que mejor dijo que hiciéramos algo. Porque él también estaba nervioso. Yo recordaba haber visto a un par de fotógrafos en el lugar. Así que busqué en internet, porque pues un atropellado no es noticia. Y, efectivamente, el trolebús se pasó el alto, y, efectivamente, era un solo cadáver. Me quedé helada, y casi me pongo a llorar. Eso de la cabeza alterada luego es bien feo. Hasta el día de hoy trato de visualizar, y les juro que me veo en un lado del eje central viendo a 2 cuerpos, tapados con sábanas azules. Lo vi y lo recuerdo tan real que me da miedo pensar que el cerebro es capaz de hacer eso. Lo peor vino después. Esa imagen se quedó pegada detrás de los párpados. El azul plástico de la sábana, el contorno de 2 piernas flacas asomando, el charco oscuro que el alumbrado de la calle volvía casi negro. Cada vez que cierro los ojos en el metro, el vagón se llena del olor a lluvia y a metal caliente que había esa madrugada. Mi galán dejó de mencionarlo, pero yo seguí buscando. No encontré fotógrafos ni notas, solo el parte oficial. Un hombre, 28 años, cruzando imprudentemente. Una cifra seca que no borraba a mi segundo muerto. Desde entonces evito Eje Central de noche, pero a veces el insomnio me empuja a caminar por Bellas Artes, como si pisar esas banquetas me devolviera a algo de control. Una madrugada, frente al Sanborns, juraría que la acera olía igual y que el aire se hizo más denso. No había accidente, solo un trabajador municipal barriendo vidrios rotos, pero por un segundo vi el reflejo de las sábanas en el charco y sentí que alguien caminaba a mi lado, al ritmo de mis pasos. No volteé. Aprendí hace tiempo que hay cosas que es mejor no confirmar. Mi psiquiatra dice que el cerebro rellena huecos con recuerdos viejos, que la ansiedad dobla la imagen como un espejo roto. Yo asiento y tomo mis pastillas, pero mi cuerpo recuerda distinto. La tristeza súbita, el nudo en la garganta, la certeza de que esa noche vi a 2 hombres donde solo hubo uno. Y me pregunto si, en alguna de esas versiones que inventa mi cabeza, el segundo cuerpo no era un accidente, sino una advertencia. En el mes de diciembre de 2025, yo trabajaba en una panadería, en el turno de noche. Entraba a las 9 p.m. y salía entre las 5 y 6 a.m. todos los días. Todo ese día estuve ocupada, y no pude dormir más que un ratito, como de 1 hora. En el día, se llegó mi hora de entrada, y me fui a trabajar. Ya para las 12 tenía mucho sueño, y, como a la 1:30 a.m., mi jefa me dijo, termina el pan que estabas haciendo, y mejor vete a descansar. Terminé cerca de las 2 a.m., entré al baño, me lavé la cara, salí para el estacionamiento por mi camionetita. Me subí, prendí el aire frío, para despertar más, y el radio. La panadería quedaba aproximadamente a 20 minutos de camino de mi casa. Total, cuando voy a medio camino,
Para esto ya era como las 2:30. Lo que tardé en salir y irme. Estaba sola la calle de camino. Y entramos muy oscuros. Yo no sé si me venía quedando dormida o qué pasó, pero en mi asiento sentí como cuando alguien por atrás te presiona con los pies el asiento. En ocasiones mis hijos así presionan con los pies y los regaño. Bueno, así sentí en el asiento y rápido, por inercia, miré por el retrovisor y no había nada. Me asusté, pero seguí mi camino con calma. Unos minutos después, otra vez sentí como me presionaron el asiento. Me dio miedo. Empecé a rezar y seguí mi camino. Llegué a mi casa y me sentía asustada, ya que nunca me había pasado algo así. Quiero pensar que lo imaginé, pero fue muy real.